Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Estamos en esta semana otra vez continuando la serie de principios básicos, y el día de hoy vamos a hablar, hemos estado hablando de los dones, hablamos de los dones del Espíritu Santo, de los dones del Padre. Hoy vamos a hablar de los dones del Hijo o dones ministeriales. La segunda lista de dones la encontramos en Efesios 4. En este texto, la palabra para don que se utiliza en el versículo es cuando dice subiendo a lo alto y dio dones, y la palabra original es doma, a los hombres, que significa literalmente un presente, un regalo. Si examinamos este versículo en el contexto, vemos que después que Jesús ascendió al Padre, Él dio dones a las personas a quienes había llamado y dotado para dirigir y capacitar al resto del cuerpo. Aquí, obviamente, en Efesios 4, encontramos entonces, vamos a ver, Efesios 4, son 5 los ministerios, y aquí sí voy a ser voy a subrayar mucho en esta parte, porque hoy se dice que los ministerios ya no existen, y si ya no existieran, pues tampoco tendría que existir el de pastor, puesto que en esta parte el Señor puso los 5 ministerios, o sea, apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Y en este aspecto el pastor, obviamente, ¿cómo puede existir el pastor? ¿Y en qué parte de la Biblia, en qué parte nos dijeron que nada más iba a ser el de pastor el que se quedara y los demás no? En ningún momento nos dice esto. Es más, lo hemos subrayado muchas veces. El apóstol Pablo muchas veces habló de los ministerios, y habló no diciendo que ya no existiera el ministerio de apóstol, y fue hacia el año 60 cuando él estuvo hablando de esto, y nos dice que ya se habían levantado, sí, falsos apóstoles. Hoy podemos entender que la Iglesia de Cristo también puede tener falsos apóstoles, pero eso no quiere decir que no haya verdaderos apóstoles. Esto es lo que tiene que quedar bien claro. Entonces, bueno, vamos a leer todo el contexto, vamos a leer el capítulo de 4 de Efesios, y dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que están sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso hablamos de los dones del Hijo, de los dones de Cristo, dones ministeriales. Porque, por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando Pablo. Estamos hablando también de la carta a los Efesios, que tampoco no fue hecha en el año 33, sino ya mucho tiempo después. Muchísimo tiempo después también fue la carta a los Efesios, y él les está hablando de la necesidad. Dice: dio dones a los hombres, el Señor Jesús, estamos hablando del Señor Jesús, y esta expresión ascendió el Señor Jesús, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba que todos los cielos para poder llenarlo todo, y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos 5 ministerios, el propósito es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos son las columnas que edifican el cuerpo de Cristo. Y aún hoy. Y dice después: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Aquí hay un punto que el apóstol Pablo explica, que esto de los ministerios se va a dar hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Hoy hay unidad de la fe.
No, puesto que hay muchas religiones cristianas verdaderas, no hay una unidad de fe, no tenemos todos la misma visión teológica, y dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Tenemos hoy el conocimiento pleno del Hijo de Dios? No. Eso quiere decir que todavía hay la necesidad de los 5 ministerios para que edifiquen a la iglesia y los preparen para el servicio. La condición, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Esto quiere decir que obviamente los 5 ministerios están para que no nos vayamos con todo viento de doctrina, para que no vengan y nos engañen con artimañas de error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Para esto están los 5 ministerios. Son 5 ministerios que finalmente en el aspecto desde la visión de Cristo, no hay uno que sea más importante que el otro, todos son importantes, pero sí entendemos que hay un orden. Dios es un Dios de orden, y entonces el que dirige, el que es la cobertura para todos los demás, pues es el apóstol. En este aspecto, pues es el primero en el orden, y dice, nadie comienza su ministerio como apóstol. Esto es una realidad. Nadie puede empezar el ministerio como apóstol. A apóstol se llega cuando ya han servido en alguno de los otros ministerios. Aunque Dios puede usar a alguien eventualmente, pero no se inicia en este oficio. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstol es un mensajero, pero también recordemos que ángel también quiere decir mensajero. El apóstol, ¿cuál es el trabajo del apóstol? Bueno, el apóstol es una persona que planta iglesias, supervisa iglesias y aconseja iglesias. Entonces, primeramente, deberá probar que es fiel durante un periodo de años en la enseñanza. O sea, no se llega luego al apostolado, sino que tiene que enseñar que es fiel. Pablo duró años sirviendo de tiempo completo. Eso lo vemos Gálatas 1:15 hasta el 2:1. Gálatas 1:15 dice la palabra: pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Algo bien importante es que el llamado no es algo que yo busque, sino el Señor me aparta o aparta al que tiene alguno de estos ministerios desde el vientre de su madre, pero viene una parte de apartado y otra cosa es el llamamiento por gracia. Obviamente no fue en el mismo momento, el llamamiento fue después. Tuvo a bien revelar a su Hijo para mí que yo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que ya eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto, en lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio de Pablo él empezó siendo evangelista y ya después llegó a ser apóstol, pero por su trabajo y glorificaban a Dios por causa de mí, dice la Escritura. Después vemos, todavía continúa en el capítulo 2, versículo 1, dice: entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevado también por Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Entonces estamos hablando que para que el apóstol Pablo llegara a ser apóstol tardaron más de 14 años. ¿Qué es un apóstol? En la religión cristiana, los apóstoles, griego enviado, como les decía yo, o mensajero, son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Vamos a ver qué dice Marcos 3:13. Dice la palabra:
Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, Juan hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Entonces aquí vemos cuando el Señor instituyó a su grupo de apóstoles enviados. El término apóstol ha devenido por extensión a una expresión utilizada para identificar al que propaga una doctrina o creencia religiosa, e incluso a los individuos que diseminan ideas sociales y políticas. Ahora ya lo han degenerado de esa manera, pero bueno, tiene una acepción o una raíz netamente cristiana. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Aquí otra vez habla de mensajeros. Y en Filipenses 2.25, Filipenses 2.25, dice la palabra: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Vuestro mensajero, él está hablando, es el apóstol de su cobertura. Ajá. Pero solo los 12 apóstoles del Cordero. Aquí tenemos que subrayar algo. Si bien hay ahorita algunos grupos teológicos que dicen que ya los apóstoles ya no existen, en cierta forma es verdad. Porque los apóstoles, el primer grupo, los 12, los primeros apóstoles, tenían como requisito haber visto físicamente al Señor Jesucristo. Obviamente estamos hablando de que ya después de Pablo ya no hubo apóstoles que hubieran visto al Señor Jesucristo físicamente. Esto estamos hablando, por eso estamos separando bien los apóstoles del Cordero. Entonces son los marcados en la Biblia, y finalmente quizás hubo otros, pero los que están marcados en la Biblia realmente son 13. ¿Por qué 13? Porque estamos hablando de los 11 después de que cayó Judas, pero recordemos que uno fue escogido por los 11, que Dios, aquí, la autoridad que había dado la respalda, entonces había uno, y el otro pues es Pablo, que Dios lo levantó. Entonces, estos 12 tendrán un lugar especial en el reino milenial de Cristo. Eso es una realidad. Al inicio se necesitaban apóstoles para que inspirados escribieran el Nuevo Testamento. Ahora la Biblia ya está completa. Hoy su trabajo es establecer iglesias por poder del Espíritu Santo y supervisarlas. ¿Qué quiere decir? Que los primeros apóstoles fueron apóstoles del Cordero, y hoy los apóstoles que existen son apóstoles del Espíritu Santo. Y como les decía, Pablo ya muchos años después, ya cuando él ya era apóstol, él nunca dijo que no fueran apóstoles los que estaban levantados, pero él sí subrayaba que había muchos falsos apóstoles. Eso pasó en ese tiempo, y hoy también existen los falsos apóstoles y existen los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Tiene que haber características? Sí, que se note que son respaldados por el Señor Espíritu Santo, que ellos pongan en primer lugar a Dios, y obviamente pues las características que nos dicen las Escrituras vienen en algunas en Gálatas, podemos ver en el libro de los Hechos también características, y hay otras cartas en donde vienen las características que debe de tener en Timoteo también nos habla, y etcétera. Entonces ahí nos muestra cuáles son las características que debe de tener alguien que ya está en el ministerio, y no necesariamente solamente en el apostólico, sino en los 5 ministerios. Ahora, ¿por qué 5? 5 habla de la mano de Dios, de la cobertura de Dios, y también la mano de Dios no está mocha, no tiene 4 dedos o 3 dedos o 2 dedos, tiene 5 dedos, y los 5 dedos importan igual para que haya una cobertura. El número 5 nos habla de cobertura, y por eso son 5 los ministerios de la iglesia de Jesucristo. Bueno, el segundo es el oficio de profeta. El profeta
como oficio es muy diferente, y tenemos que entenderlo así, al don de profeta del Espíritu Santo. Son dos cosas bien diferentes. El don de profecía, el don de profeta del Espíritu, del Señor Espíritu Santo, de los dones que da el Espíritu Santo, y el oficio de profeta, porque aquí el oficio de profeta es porque el profeta tiene una autoridad en la iglesia. De hecho, lleva una importancia que pueda ser una iglesia apostólica y profética, la que esté siendo guiada por el Señor Espíritu Santo. El profeta finalmente es alguien que recibe una revelación sobrenatural y habla con una inspiración divina. Naturalmente, con frecuencia es utilizado el don de profecía, igual que los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, el don de profecía. Pero estamos hablando del don de profecía y el oficio de profeta. El don de profecía es alguien que en algún momento el Señor le puede dar una palabra profética, pero el oficio de profeta es alguien que todo el tiempo es usado por Dios para dar una palabra que viene de parte de Dios para el pueblo. Y vemos algo bien importante en estos tiempos, porque también hablamos de las lenguas. Tenemos que tener mucho cuidado, y el Espíritu Santo nos debe de revelar cuando alguien realmente habla lenguas, porque también, obviamente, si hay falsos apóstoles hoy, también puede haber falsos profetas, y no falsos en el aspecto que profeticen mentiras, sino que espíritu traen, y mucho se va a notar del espíritu que traigan. Ya lo hablamos en las lenguas, que hay lenguas angelicales de ángeles caídos y lenguas angelicales de ángeles de Dios. Entonces, un profeta, cuando dé su revelación, va a hablar con palabra profética, pero algo bien importante es que primero la palabra profética no puede contradecir a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Y la segunda es que hay tres condiciones para que realmente se vea que es un profeta de Dios: es edificación, es consolación y exhortación. Si la palabra que está dando el profeta no tiene estas tres cosas, no es de Dios. Puede tener dos o puede tener una, no es de Dios. Un profeta no va a apapachar y va a dejar que la gente haga. No va a llegar a exhortar y va a lastimar al corazón de la persona y lo va a dejar tirado. O sea, sí va a reprender, pero va a edificar y va a consolar. Entonces, esas son las características que tenemos que ver en un profeta que viene de parte de Dios. Y bueno, pues una persona que tiene la revelación del discernimiento de espíritus, se va a dar cuenta y va a sentir cuando una palabra en lenguas viene de la carne, viene de un espíritu contrario o viene del Señor Espíritu Santo. Esto es bien importante. Entonces todo creyente puede ser utilizado por Dios para dar una palabra profética. Esto no quiere decir que tenga el don de profecía ni que tenga el oficio de profeta, porque no el que de repente Dios le dé una palabra profética y que dé una palabra de profecía a una persona no lo convierte en profeta. El profeta es un ministerio que puede predicar y enseñar con unción. Esa es la gran diferencia. El don de profecía puede dar una palabra profética también y tener ese don de profecía, pero el oficio de profeta es alguien que puede ministrar y puede predicar en el púlpito, así como lo puede hacer el maestro, el evangelista, el pastor y obviamente el apóstol. El profeta también predica en el púlpito y enseña con la unción del Señor Espíritu Santo, y obviamente en sus prédicas siempre va a haber palabra profética porque ese es su oficio. Parecen ser los segundos en el orden en que vienen en la lista de 1 Corintios 12:28, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Aún un ministro de tiempo completo no puede ejercer el oficio de profeta hasta que haya sido ministro por varios años. O sea, Dios no levanta a una persona en el oficio de profeta, aunque hay personas que recién bautizadas pueden dar palabra de profecía, pero ya vimos que es muy diferente dar palabra de profecía en alguna ocasión que el Espíritu Santo lo cree conveniente, tener el don de profecía, que es un don del Espíritu Santo, y tener el oficio de profeta, que es un don del Señor Jesucristo, de ministerio. Si alguien ocupa este oficio, tiene que cumplir las condiciones sobrenaturales que van junto con el mismo. ¿Es bíblico en el Nuevo Testamento buscar dirección espiritual de los profetas?
No. Todos tenemos el Señor Espíritu Santo de Dios para que nos guíe. El profeta solo puede confirmar al creyente lo que el Espíritu Santo ya le ha revelado en su propio espíritu. Y el profeta no necesariamente te va también a dar una palabra profética y te va a revelar, porque si a ti te dio la palabra profética del Señor, a ti es a quien tiene que revelarte. Entonces, no es necesariamente buscar dirección espiritual de los profetas. Obviamente de un ministro, un apóstol, un pastor, podemos buscar dirección espiritual, pero lo que es importante aquí es que también tenemos que entender, porque ya ha pasado, que un ministro nos da un consejo, lo hacemos y después culpamos, cuando en realidad la salvación es personal. Yo voy y pido un consejo y dice la Escritura en Proverbios, en la multitud de consejos está la victoria, de consejeros, perdón. Entonces, lo que yo hago en un ministerio, pedir consejo, es que me dé palabra y yo la medito y yo oro y el Señor Espíritu Santo me muestra lo que tengo que hacer, pero con un panorama más grande. Obviamente, la mayor de las veces, una persona que sí está llena del Señor Espíritu Santo y nos da palabra, va a tener razón porque es palabra que viene de parte de Dios, pero yo soy el que toma la decisión de tomarla o no hacerlo. Pero no es forzoso que el discipulado lo maneje de alguien que tiene el oficio de profeta. El discipulado realmente viene en el orden que ya puso el Señor en la iglesia, en la persona que es mi líder directo en la iglesia, es la persona que va a guiarme en discipulado, porque Dios está delegando, está dándome la confianza para que yo sea el que lo cuide, porque obviamente los pastores y ministros, dice la Escritura, que pusieron a diáconos para que sirvieran. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué dice la palabra sirvieran en las mesas? Porque en las mesas viene el alimento. Entonces estamos hablando de un alimento espiritual que no necesariamente el apóstol, el pastor va a dar. O sea, el apóstol y el pastor, el profeta, el maestro, el evangelista, ellos llevan una línea en la cual no se pueden regresar para volver a empezar con los primeros rudimentos. Se supone que las personas que ellos ya les dieron la confianza ya recibieron esos primeros rudimentos, y entonces a las personas que van llegando a la iglesia les pueden dar ese alimento. Y entonces los pastores, los apóstoles, los ministros se pueden dedicar a la oración y al estudio de la Escritura para seguirnos dando una enseñanza sana en la iglesia y para guiar esa enseñanza en la iglesia. Vamos a ver el tercer oficio, el oficio de maestro. El oficio de maestro es el tercero en el orden en el que nos guía 1 Corintios 12, 28. Es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Solo porque algunos enseñan la Biblia, no quiere decir que sean maestros como don. Estamos hablando de que hay un don, hay un oficio también, y está dotado como don, como oficio de maestro ya, está dotado sobrenaturalmente para enseñar. Ya les había explicado un poquito esto. Hay personas que saben muchísimo, pero no saben o no tienen el don de poderlo explicar de una manera sencilla y que la gente pueda entender cosas teológicas muy elevadas de una manera sencilla. El maestro tiene ese don, que está dotado sobrenaturalmente para enseñar y podernos dar una palabra explicada de una forma sencilla. Con frecuencia recibe revelación sobrenatural de la palabra de Dios y puede explicar la Biblia de una forma que sea entendible y aplicable. Esto es lo más importante. O sea, un maestro permite que las cosas que son difíciles de entender se puedan explicar de una manera entendible y aplicable, porque todo lo que aprendemos de la Biblia es necesario que lo podamos aplicar. Entonces, si no lo entiendo, no lo puedo aplicar. Entonces es bien importante. Vamos a ver precisamente 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver desde el 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos en el cuerpo fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Aquí algo bien importante, en la iglesia hay personas que a lo mejor sí viven en mucha santidad, pero son elitistas.
y entonces consideran ciertos ministerios o ciertas personas como de tercera categoría. Aún he escuchado expresiones de personas que dicen, es que en ese ministerio tú no eres para ese ministerio. O sea, porque lo ven así como muy, muy mínimo, muy pequeño, o porque a lo mejor en ese no se van a hacer famosos, no van a salir en la foto. Eso muestra mucha soberbia, mucho orgullo, mucha elitismo, lo que les decía. Pero aquí dice el Señor Espíritu Santo que hasta el que está a la cabeza, que vamos a decir como lo hemos estado manejando ahorita, el apóstol, que es el que da la cobertura y la guianza en la iglesia, desde él hasta el hermano, el diácono que está limpiando un baño, tienen la misma importancia, según lo que dice. La cabeza no puede decirle a los pies, no te necesito, porque todos son necesarios. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Vamos a suponer que los hermanos diáconos de la iglesia que hacen la limpieza en la iglesia no estuvieran. Hay muchos hermanos que no están dispuestos a hacer limpieza y no lo quieren hacer. Entonces aquí se cumple la palabra. Los más débiles o los más pequeños son los más necesarios. Si no hay quien no haga eso, la iglesia estaría, y nosotros tenemos que presentar una iglesia limpia, una iglesia pura para el Señor Jesucristo, y tiene que ser en los dos aspectos, en el físico y en el espiritual. Le vamos a dar lo mejor al Señor. Entonces hay que ver esa parte importante. En el Antiguo Testamento ellos no se sentían de tercera categoría, ni los hacían sentir así. Eran levitas, sacerdotes, los que les tocaba la limpieza del templo. Obviamente había levitas, sacerdotes, que eran los que cocinaban la ofrenda, los que hacían el holocausto de la ofrenda quemada, los que hacían el holocausto de las ofrendas que eran de harina, de aceite, etcétera. Pero también había los levitas que tenían, ¿quién limpiaba el altar? ¿Quién limpiaba alrededor del altar? La sangre y todo esto. Y todo lo que quedaba, huesos y toda la basura que salía, había una puerta de la basura, era donde obviamente se sacaba la basura. ¿Y quiénes trabajaban en todo eso? No podía ser gente del pueblo, no podían ser nadie de las tribus de Israel, sino solamente levita, era un sacerdote. Era un privilegio hacer ese trabajo. Entonces vemos que la parte más débil de la iglesia es una de las más necesarias, y son considerados sacerdotes también. Es un diácono que tiene la misma importancia que el diácono que alaba, que está en un ministerio de oración o que cuida la iglesia. Tiene la misma importancia. Las partes del cuerpo que vemos, que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. ¿Vemos la importancia de esto? Al fin que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos a los otros. Y el fin precisamente de que Dios haya dado importancia a esos ministerios débiles, a esos diáconos que están en los ministerios aparentemente de tercera categoría para algunos ciertos hermanos, vemos aquí que el fin por el cual hizo esto el Señor es para que no haya división. Entonces, algo que entendemos dentro de una iglesia local y dentro del cuerpo de Cristo, las divisiones que hay, pues se han dado precisamente por esto, por aquellas personas que piensan que hay cristianos de tercera categoría y cristianos de otro nivel. Y también lo podemos ver en la iglesia, que hay cristianos que son elitistas, que son buena onda y que se portan como cristianos excelentes, pero solamente con los que son de su nivel, y a los otros los ignoran o los hacen menos. Para mí eso no es ser un cristiano, porque si nos vamos otra vez, como ya muchas veces lo he hablado, en la carta a la Odisea dice, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, o eres caliente o frío, pero no puedes ser tibio. Y un tibio es alguien que cree estar bien, que se cree en santidad, pero que no está haciendo las cosas como Dios quiere, y ese es el problema, que todavía, y yo algo que siempre he subrayado, la gente cuando llega a los pies de Cristo se enfoca más a los pecados que se ven. Y el Señor Jesucristo dijo alguna vez, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de él. Y del cuerpo salen las mentiras, las maledicencias, las groserías, la hipocresía. Y entonces vemos algo bien importante,
que el Señor Jesús se enfocaba más en los pecados que no se ven, que en los que se ven. El Señor Jesucristo, por supuesto, Él ve los pecados de nosotros, pero nosotros nos enfocamos siempre en los que se ven. O sea, por autonomía esperamos que un cristiano pues no diga malas palabras, que no robe, que no mienta, que no defraude, que no asesine, que no sea agresivo. Y espero que así sea el cristiano. Y sabemos que sí, desgraciadamente hay personas que están en la iglesia y se comportan de esas maneras, pero para mí esa sería una persona que está en transformación o que no ha sido transformada, pero quiere ser cristiano, pero no es todavía, porque no ha permitido la metanoia del Señor Espíritu Santo en su vida. Pero un verdadero cristiano tiene todas estas características. El problema es, muchos cristianos en la iglesia sí las tienen, pero el Espíritu Santo nos revela cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando hay hipocresía. Son los pecados que no se ven, que dañan a la iglesia, que matan igual que los otros pecados y que realmente nadie se enfoca en ellos. Pero son los pecados que no se ven, los importantes, porque ya nosotros finalmente vivimos o caminamos de una manera en la que los evitamos. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios los ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego ya nos empieza a hablar de los dones del Espíritu Santo, milagros, dones de sanidad, y ya después nos habla de los dones del Padre y unas administrativas diversas de clases de lenguas. Entonces está hablando al apóstol Pablo en esta carta y en esta parte, en esta porción, se enfoca a los dones del Padre, a los dones del Hijo y a los dones del Espíritu Santo. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos los profetas? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desean ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. Y ya después, obviamente, el siguiente capítulo nos habla del camino del amor. Entonces, vemos que para poder tener un entendimiento más claro hasta donde vamos ahorita, los maestros y pastores enseñan, los apóstoles predican y enseñan, los profetas predican y dan palabra profética y enseñan, y los evangelistas principalmente predican y más aún a la gente inconversa. Entonces ahora vamos a ese punto, al número 4, el oficio de evangelista. El evangelista es alguien el evangelista es alguien ungido para predicar el evangelio. Sus mensajes son diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento. O sea, el evangelista es algo similar al pastor. La diferencia es que el pastor edifica la iglesia y el evangelista edifica al no cristiano, lo lleva a los pies de Cristo. Amén. Entonces, están diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dichos mensajes siempre van acompañados o pueden ir acompañados principalmente cuando ya alguien tiene el oficio de evangelista, porque una cosa es ser un evangelista que sale a la calle y otra cosa es tener el oficio de evangelista, haber sido cubierto con el manto de evangelista, y entonces el evangelista con el oficio de evangelista puede hacer milagros que llamen la atención a los incrédulos y les convence con esto de la verdad del mensaje. Ese es el respaldo a la palabra que está dando. ¿Cuál es la meta? Bueno, hacer discípulos, obedientes seguidores de Cristo, verdaderos discípulos, no discípulos a medias o medio discípulos que realmente no existen. Hablan de Jesús como un hacedor de milagros, como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador, como el juez que va a regresar pronto. Nos insta al arrepentimiento. El evangelista tiene la unción del don de sanidad y otros dones espirituales. O sea, que no son exclusivos los dones. Si yo tengo el don de maestro, no voy a tener dones del Hijo. También tengo dones del Padre y dones del Espíritu Santo. Y por lo regular el evangelista va a tener dones de sanidad y otros tantos dones espirituales, y obviamente va a tener también dones del Padre. Y vamos a ver ya, ahora sí, el último, el que pues la mayoría de las iglesias cristianas, porque por ahí conozco algunas que no le llaman a la gente de ninguno de los 5 oficios porque piensan que ya son de la iglesia primitiva, que ya no existen y solamente les llaman
líderes, pero bueno, más del 90% de la iglesia sí creen los pastores, aunque no todos creen en que hoy todavía sigan los otros 4 ministerios. El de pastor es súper conocido. Dentro de la comunidad cristiana es el más común. Y bueno, pastor en griego es poimen, y también la palabra es anciano, que es presbúteros, o sea, el presbítero. Y la tercera palabra es episcopos, que es superintendente u obispo. Entonces vemos que también algo bien importante cuando nosotros empezamos a analizar las raíces de las palabras, nos damos cuenta de que muchas palabras que nosotros hemos dejado porque pensamos que son de la iglesia tradicional, en realidad es al revés. La iglesia tradicional las usó, pero realmente son de aquí y deberíamos de poder usarlas porque son de aquí, son raíz de aquí, del cristianismo. La palabra poimen está 18 veces en el Nuevo Testamento, relacionado al cuidado de las ovejas, y 17 veces es referente a ser ministro. Perdón, la palabra 18 veces en el Nuevo Testamento, 17 es relacionado al cuidado de las ovejas, y una sola vez está hablando referente al ser ministro. La palabra griega episcopos se encuentra 5 veces. Aquí algo bien importante, otra vez, número 5, número de cobertura de la mano de Dios, se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. Se traduce como superintendente 4 veces y como obispo 1. La palabra griega presbútero se encuentra 6 veces en el Nuevo Testamento. Las 3 palabras se refieren a una misma posición de la iglesia y se usan indistintamente. O sea, el pastor es el obispo, el presbítero, o sea, es pastor, presbítero, obispo, es el mismo oficio ministerial. ¿Cuál es su responsabilidad? Bueno, es ejercer como un superintendente y pastorear el rebaño. Y bueno, ya con esto terminamos. Y el último oficio ministerial, que no está marcado entre los 5 ministerios, porque los 5 son los que dan la cobertura a la iglesia, pero que es importante que lo respalda Dios, porque no fue Dios el que lo puso, sino vieron la necesidad de la iglesia primitiva, los apóstoles, y con la autoridad que ya Dios les había dado, ellos iniciaron el de diácono. Por eso no se maneja en los 5 ministerios, porque no fue algo que puso Dios, pero lo respaldó el Señor. Es el de diácono. Diácono no está entre los 5 dones ministeriales. No tienen autoridad de gobierno en la iglesia. La palabra griega es diáconos y significa literalmente siervo u esclavo. Habilidades. Algunos dicen, bueno, eso ya es el final de los que tienen dones, pero para terminar, entonces el de diácono, realmente un diácono es cualquier persona que sirve en la iglesia. Ahora, en el entendido de que, como ya lo he dicho también en otras ocasiones, en una casa, si alguien no hace la parte que le corresponde, pues todo se va a ir, se va a descomponer. Vamos a suponer que nadie trabaja en la casa y nadie lleva dinero. ¿Qué va a pasar? Se van a morir de hambre, van a tener problemas, va a haber discusiones en el matrimonio. Si el que trabaja, y ahora ya no me refiero a hombre o mujer, porque hoy en los matrimonios muchas veces trabajan ambos, si llegan a casa y quien se quedó en casa no mantiene la casa, obviamente hay un problema, porque como lo dijo algún filósofo, que Voltaire lo dijo, sin derechos no hay obligaciones y sin obligaciones no hay derechos, porque van de la mano. Entonces, para que yo pueda tener derechos tengo que tener obligaciones. Yo me considero parte de la familia. Entonces, si yo me considero parte de la familia, tomo mis obligaciones. Si yo voy de visita a una casa y me quedo por unos días, si yo tengo iniciativa, voy a granjearme el estar en esos días en esa casa. Pero si no, no hay una obligación porque yo no soy de la familia. O sea, no va a haber un problema, aunque sí puede causar, si por mucho tiempo me quedo, el que yo no me granjee. Pero por 1 o 2 días que yo esté y no haga nada, no va a haber un problema, porque finalmente la gente de la casa me considera un invitado. Entonces, esto pasa también en la casa del Señor. Una persona que va a la casa y no sirve, pues se le está viendo como un invitado, no como un hijo. No es un hijo. El hijo toma responsabilidades y adquiere derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el verdadero hijo de la casa es un diácono de mínimo.
de ahí empieza a crecer hacia los ministerios y obviamente el Señor le empieza a dar dones, etcétera, empiezan a servir de esa manera, pero una persona que no toma su responsabilidad no puede ser considerada de la cobertura. Entonces hay una gran diferencia entre el asistente, entre el feligrés hacia esa iglesia y los servidores, los diáconos, y de ahí hacia arriba. Amén. Bueno, pues ya el último punto, precisamente, ¿cuáles son las habilidades de los que tienen los dones, que tienen algún don del Padre, algún don del Hijo y algún don del Espíritu Santo? No hay quien tenga todos, pero sí por las características que Dios da en ministerios, Él también da los dones para poder ser usados en esos ministerios. Ahora, ¿cuáles son las habilidades? Dice la Escritura que podrán beber veneno y no morir, ser mordidos por serpientes y no morir. Esto se da más que nada por fe, porque una persona, o también es sin la soberbia de decir, es que yo voy a dejar que me muerda, porque alguna vez me enteré de que un pastor lo hizo así y en público y en televisión y dijo, me va a morder la serpiente y no va a pasar nada, y eso fue soberbia, y obviamente el Espíritu Santo no lo respaldó, no era un plan del Espíritu Santo y murió. O sea, cuando yo no lo hago con soberbia, el Señor me cuida. Testimonio, pues en esta parte tengo muchos, porque yo les puedo hablar de mi historia, y hubo momentos en que yo tuve alguna enfermedad que después desapareció, gloria a Dios. No fue una vez, fueron 3, 4 veces. Esta vez, la última, pues tuve COVID, y con las características que yo tengo de problemas pulmonares y cardio, resulta que tuve que haber tenido una mayor enfermedad, pero el Señor se vio la mano del Espíritu Santo, y pues no tuve todas las características que tiene un enfermo de COVID, gloria a Dios. Gloria a Dios es para eso, pero precisamente ahí se ve, pero no lo hice por soberbia, y por eso el Señor me respaldó. Es más, yo hasta cierto punto sí tenía cierto temor por las características que yo presentaba antes de la enfermedad, pero se vio todo el tiempo el respaldo del Señor Espíritu Santo. Entonces podemos aún hasta beber veneno, pero no que yo lo provoque, sino que el Señor me va a proteger. Si llega un enemigo a querérmelo hacer, o por accidente lo llevo a hacer, el Señor va a cuidar mi vida. Otro punto es que solamente pueden recibir los dones aquellos a quien Dios escoge. Como lo vimos, Pablo dijo, yo fui apartado desde el seno, desde el vientre de mi madre, aunque hubo un llamamiento cuando él andaba en camino a Damasco. Y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra: y Saulo estaba en completo acuerdo con ellos en su muerte. Está hablando del primer diácono mártir, que fue Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, exactamente posterior a la muerte de Esteban. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, que era otro de los diáconos, no está hablando del apóstol, está hablando del diácono, descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. ¿Por qué? Porque Felipe tenía el oficio de evangelista. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que hablaba Felipe, al oír y ver estas señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y había cierto hombre llamado Simón, que había estado ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Él no está diciendo, la palabra, Lucas, el médico, no nos está diciendo que fuera un mentiroso. En ningún momento dijo que lo fuera. La gente era la que decían, él es el gran poder de Dios, pero él lo que tenía es que hacía cosas mágicas. Y aquí nos remitimos otra vez a cuando Moisés hizo sangre del agua, y la palabra nunca dice. Si han visto ustedes la cinta de Disney, la de caricatura, sacan que supuestamente ellos avientan un como líquido, un químico al agua, y se hace como sangre.
la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los sacerdotes de Egipto hicieron sangre porque había artes mágicas. Entonces estamos viendo que este hombre sí hacía artes mágicas y tenía asombrada a la gente, y la gente decía, este es el gran poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque quien les había evangelizado era Felipe, que era evangelista y era diácono, no tenía autoridad. Entonces tenían que los apóstoles ir y confirmar a los hermanos de Samaria por esta necesidad. Y entonces ellos, Pedro y Juan, descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando de que Felipe era diácono, era un verdadero cristiano, era respaldado con el oficio de evangelista, pero las cabezas de la iglesia, la autoridad de la iglesia, era quien tenía autoridad delegada por Dios para poderles dar el bautismo en el nombre del Señor Jesús y imponer manos y recibir el don del Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que a todo aquel a quien yo ponga las manos, reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede comprar. Por eso decimos, solo lo reciben quien Dios escoge. Obviamente, Pedro responde. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. O sea, alguien que se autonombra o alguien que quiere tener un ministerio por dinero es una persona que está en cadena de iniquidad y en hiel de amargura, no es respaldado por Dios. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Entonces vemos que solamente lo pueden recibir los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, aquellos quienes fueron apartados por Dios desde antes de nacer y que son llamados por Dios. Dios los escoge. No es algo que yo quiera o que yo pueda comprar de alguna manera. Es algo que Dios ve en mi corazón y entonces me empieza a usar y me llama. Persecución, muchos salen de Jerusalén. Vemos aquí la persecución, entonces vemos que una de las características es que un verdadero siervo de Dios va a ser perseguido. Eso es un hecho. No va a ser del agrado de mucha gente va a estar duro y duro tratando de afectarle, de hacerle quedar mal, de buscar la manera de hacerlo ver como un mentiroso, como un hipócrita. Vemos que Felipe va a Samaria. Él recibió los dones, pero él no los dio, sino que quienes fueron y pusieron manos y dieron el Espíritu Santo y fueron los apóstoles. Hay un orden. Hechos 6, 1 al 8. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, que fue el primer mártir, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, del que estábamos hablando, el Felipe el evangelista, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron entre los apóstoles y después de orar impusieron sus manos sobre ellos
y la palabra de Dios crecía. Entonces realizó milagros y sanó mucha gente. Felipe, que estamos hablando de él, centrados un poquito en él, y vemos que Simón quiso comprarlo, pero no tenía el corazón requerido por Dios para tenerlo. Eso ya lo leímos. Y entonces vemos que también otra de las habilidades, de las características es necesita haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Hechos 11:6. Cuando fijé mis ojos en él, lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También una voz que me decía: levántate, Pedro, y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo me respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba en el cielo. Y aquí en aquel momento aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre de ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Yo no puedo estorbar a Dios, pero también tengo que entender que el único que puede darles el bautismo del Espíritu Santo y darles dones es el Señor Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron dones milagrosos, profetizar, hablar en lenguas y los demás dones. No todos tienen todos los dones, pero Dios los da a sus hijos en mayor o menor cantidad. ¿Cuál es el requisito para tener dones y para tener ministerios? Obviamente, tener un corazón conforme al corazón de Dios y tener fruto del Espíritu Santo. Entonces ya vamos a ver algunas observaciones generales. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice la palabra: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo entre el Señor Jesús que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces fueron escogidos por Dios. 1 Corintios 14, 1, 10. Dice: procurad alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, y algo que yo siempre he subrayado es la iglesia moderna que tiene dones, que hay dones en la iglesia, la mayoría habla en lenguas, y Pablo explica aquí: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino en el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, las 3 características que les decía que tiene que tener la profecía. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profeticéis. ¿Por qué tanto don de lenguas y no hay tanto don de profecía? Si es el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces vemos aquí que fueron escogidos por Dios, que hay unas características para los dones y que el don de lenguas no es el más importante, porque yo he visto que muchos hermanos, por el tiempo que llevan en la iglesia, se sienten presionados de que es que los hermanos no me ven hablar en lenguas. Entonces pues su emoción, no sé, hace que empiecen a balbucir y y el que tiene el don de discernimiento de espíritu se da cuenta cuando no son lenguas de Dios, que pueden ser lenguas de ángeles caídos, o su propia emoción que lo lleva a pensar: es que la iglesia no me va a aceptar si ven que yo no tengo dones. Y algo que hemos aprendido en nuestra cobertura y que también es muy muy subrayado, yo lo he subrayado en este canal, es más importante el fruto, perdón,
que los dones. Si yo no tengo fruto, de nada sirven los dones. O sea, hay mucha gente que tiene dones en la iglesia, por supuesto, Dios también los usa. O sea, Dios lo que da no lo quita, pero su fruto está muy lejos y de todas maneras, aunque usen los dones, pueden no ser salvos porque no han permitido una metanoia en su vida. Lo que es importante son los frutos, no los dones. Por eso Pablo decía, a lo mejor yo soy el que más habla los dones de ustedes, o no le decía, a lo mejor yo hablo más dones que ustedes, les dice. Pero para mí es más importante hablar 5 palabras en algo que se entienda y edifique que hablar 20,000 palabras en dones, en lenguas. Entonces, aquí nos está mostrando la importancia que tiene, y entonces no todos los hermanos de la iglesia tienen que tener lenguas, pero sí todos los hermanos, los verdaderos hijos de Dios, tienen dones. Dones del Padre, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo. Los apóstoles tenían dones aún durante el ministerio de Cristo en la tierra. Los dones, o sea, antes de ser apóstoles ya tenían dones. Los dones existían antes de la fiesta del Pentecostés, pero ahí fue donde Dios los derramó de una manera poderosa hacia la iglesia. La Biblia no enseña cómo recibir el don de lenguas u otro don. Lo que nos enseña la Biblia es a tener fruto, y entonces el Señor nos da los dones. Yo no los busco, yo no los peleo, yo no los escojo, aunque yo puedo pedirle al Señor, y si ve mi corazón el Señor, acepto para que yo pueda pedirle un don, me lo va a dar. Pero en realidad Él es el que escoge qué dones son las características, pero sí vemos que en 1 Corintios 12 y 14 enseña la regulación de los mismos, que es muy distinto los dones a la regulación. Pues todos hablan al mismo tiempo y en ocasiones no hay quien interprete. Hay quienes creen que Dios ya no da dones. Hay iglesias cristianas que no creen que ya hoy haya dones. Por la escritura de 1 Corintios 13, del 8 al 10, piensan que la Biblia es lo perfecto y que una vez que llegara a lo perfecto ya no había necesidad. Y que la palabra que la Biblia es lo perfecto de la que habla esa escritura, donde ya no iba a haber necesidad de dones cuando llegara lo perfecto. Lo único perfecto es Dios. Entonces, cuando dice cuando venga lo perfecto, está hablando del regreso de Cristo. Es cuando se van a acabar los dones, cuando el Señor Jesucristo regrese. Estos versículos hablan del don de profecía junto, no antes ni después de los acontecimientos. Hoy todavía hay necesidad de aprender, por lo tanto, aún existen los dones. Por lo tanto, estos versículos se refieren a la venida de Cristo. Cuando regrese Cristo ya no vamos a necesitar aprender. Y entonces vemos Jeremías 31, 34. Jeremías 31, 34. Dice la palabra de Dios: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. No tendrán que aprender más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Entonces estamos hablando que en realidad Jeremías nos habla lo mismo que estamos hablando en el Nuevo Testamento, que vimos que hasta que regrese el Señor Jesucristo ya no va a haber necesidad de aprender, porque todos conocerán al Señor, porque viéndolo ya de frente en el regreso, los que sean arrebatados con Él lo conocerán, y entonces ya no habrá necesidad de dones, porque entendieron los verdaderos hijos de Dios a la plenitud a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Ya vimos que es más importante el fruto que los dones, pero tienen un don, un propósito los dones. 1 Corintios 14, 20, 24. 1 Corintios 14, 20 al 24 dice la palabra de Dios: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán.
O sea, ya está hablando de los gentiles cuando empezamos a servir al Señor, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin este don y son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo y uno sin este don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas e interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces, el propósito de los dones es lograr que las personas crean, que se entreguen a Cristo. El propósito de los dones es que sea de edificación, y que las personas se postren y adoren a Dios. Para eso son los dones: edificar y fortalecer la fe de los cristianos y llevar a los pies de Cristo a los incrédulos. El movimiento moderno de lenguas, bueno, el de lenguas inició hacia el año 1900 en la iglesia pentecostés. Es común en muchas religiones. El error que ya hablaba es que se vuelve atractivo para muchas personas que buscan algo sorprendente. Entonces empiezan a hacer shows en la iglesia y evidentemente no son dones, no son lenguas del Señor Espíritu Santo. No quiero decir que en la iglesia pentecostés, que fue la que inició el movimiento, antes ya no se hablaba de dones. Entonces, por algo el Señor Espíritu Santo movió a la iglesia pentecostés a que empezaran otra vez los dones, a que se movieran los dones en la iglesia. Pero es verdad que muchas iglesias, no solamente pentecosteses, muchas de las iglesias cristianas han adoptado el movimiento de lenguas, pero como una especie de show, que se vuelve un atractivo, pero al caer en esto provoca que la religión se vuelva estática e infructuosa. Por eso hay muchas iglesias que no dan fruto, porque no han entendido el propósito de los dones. Esto no quiere decir que ya no existan los dones ni las lenguas, sino que muchos utilizan las lenguas como atractivo y no con fe, no para el propósito que estamos viendo, que es para edificación. También hay engañadores que hacen creer que lo tienen. Por eso se necesita mucho también el don de discernimiento de espíritus, para que el Señor nos revele cuando hay alguien que nos hace creer que lo tienen y no lo tienen. Pero ya vimos cuáles son los requisitos para que Dios los dé. Y bueno, para terminar, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice la palabra: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca dejará de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y aquí viene lo que les decía, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Lo perfecto es Jesús. Cuando regrese, se acabará, pero no hoy. Entonces, pero el punto en esta parte, en el Corintios 13, la supremacía del amor. Para tener dones, primero necesito tener amor. Y para ejercer dones, primero tengo que tener frutos. Esas cosas tienen que quedar bien subrayadas en el Hijo de Dios. Para poder tener dones, primero necesito tener amor. Y para ejercer dones, tengo que tener frutos. Es más importante el fruto que el don. ¿Podemos haber sido bautizados en el Espíritu Santo y no hablar lenguas? Por supuesto. No todos tienen todos los dones, como ya lo hablamos. Dios los reparte como Él quiere para la edificación de la iglesia. Si todos fueran lengua, pues ¿dónde estaría el ojo? Lo mismo lo explicó Pablo. Y estamos hablando que en un cuerpo el don de profecía es un don el don de profecía, el don de lengua, el don de enseñanza es boca.
en el cuerpo, y si todos fueran eso, entonces ¿dónde estarían los demás dones? Los dones de sanidades, que vendría siendo la mano, el don de profecía, de hecho también es visión profética, quien tiene visión, entonces serían ojo. ¿Dónde estarían los demás? Entonces Dios da para la edificación de la iglesia como Él quiere. Una iglesia espiritualmente fuerte sí tiene todos los dones, aunque no todos los hermanos tienen todos los dones. No hay quien tenga todos los dones. Un cristiano de una iglesia fuerte no necesariamente va a tener todos, sino solamente tiene los que Dios quiere que tenga para la edificación de la iglesia. Jesús no indica en la Biblia que haya hablado en lenguas angelicales durante su ministerio en la tierra. Nunca lo dijo. Por supuesto, si lo hizo o no, Él lo hace y debe conocerlas, pues todo fue creado por medio de Él. Pero durante ese tiempo no necesitó de lenguas para enseñar. Bueno, hasta aquí terminamos el tema de los dones ministeriales o los dones del Hijo. Vamos a terminar con una oración. Padre, le doy gracias, Señor bendito, por este tiempo. Espero de verdad que haya quedado claro, que el Señor Espíritu Santo nos haya guiado a toda verdad, y que si hay alguna duda, que en la caja de comentarios nos puedan hablar para que podamos aclarar, extender más un poco este tema, Señor bendito. Le doy gracias, le pido que nos siga utilizando, Padre bendito, para que podamos, este canal sea de bendición, de edificación y de exégesis, Padre bendito. No queremos enseñar algo que no sea del Señor Espíritu Santo, pero sí queremos enseñar de una manera clara y sencilla que pueda ser entendible para los hermanos y que sea de bendición para una transformación y un crecimiento en su vida. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra. Pongo en la vida de cada uno de los escuchas de este canal, que sea de bendición para su vida. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.